Hola y bienvenido a Transmit Yourself. El día de hoy quiero hablar sobre el tema de por qué la felicidad tiende a ser tan elusiva. Vamos a discutir este tema mencionando el modelo actual que a mi parecer es el que nos está atascando en una búsqueda incesante de la felicidad que no tiende a llevarnos prácticamente a ningún lado. Por otro lado, quiero también ofrecerte un modelo alternativo que estoy 100% seguro que va a ayudarte a dar un pasito para acercarte más a eso que estás buscando. Así que comencemos. A mi parecer, la mayor razón por la cual la felicidad tiende a ser tan elusiva es por el simple hecho de que solemos perseguirla. Así de fácil. Si perseguimos algo, eso quiere decir que ese algo está corriéndose, está escapando de nosotros, ¿no? Y también quiere decir que no quiere estar con nosotros y que no lo tenemos en el momento presente. Estamos esperando que algo ocurra en un momento futuro. Y ese momento futuro nunca llega porque solamente tenemos el momento presente. Entonces, por ejemplo, cuando ese momento esperado llega, ya estamos esperando el futuro otra vez. Estamos esperando otra vez que eso o algo ocurra para obtener esa felicidad. Ahora, ¿qué implica perseguir la felicidad? Implica que solemos hacer muchísimas cosas o también solemos buscar cómo obtener muchas cosas para sentir que estamos llegando a eso que creemos que es la felicidad. Es decir, que asociamos una emoción a algo que obtenemos o que hacemos para sentir esa felicidad. Por ejemplo, si pensamos que la felicidad la vamos a obtener al obtener un cierto certificado de universidad, por ejemplo, o al estar con una cierta persona, que es como obtener algo o alguien, ¿no? Entonces estamos dándole nuestro poder a algo externo. Y ese algo externo puede cambiar en cualquier momento. Y al final lo que obtenemos es tal vez un momentito ínfimo o provisional, algo que puede durar pasajeramente horas o días de felicidad, que al final no es una felicidad de la cual yo estoy hablando. Son momentos de, podemos llamarles alegría. La felicidad de la cual yo estoy hablando es algo más profundo, es algo sostenible que puede, digamos, compararse con un gozo que está en todo momento, hagamos lo que hagamos, pase lo que pase afuera. Un gozo también puede estar acompañado de algo de paz o de conexión o de confianza. Confianza en que lo que estamos haciendo y que donde estamos y en lo que estamos en este momento es a como tiene que ser. Creo yo que esa felicidad, esa confianza, es la que la mayor parte de nosotros estamos buscando, pero tal vez no lo sabemos. Y lo tendemos a confundir con, como yo decía, esos momentitos de alegría que suelen ocurrir o que sueles sentir cuando obtienes algo o cuando haces alguna cierta cosa. El problema de asociar la felicidad o digamos la alegría a cosas que hagamos o que obtengamos es que se va tan rápido a como viene. Por eso, por ejemplo, si asociamos nuestra felicidad al auto que compramos o a la casa que acabamos de comprar y de repente la perdemos, con ello se va nuestra supuesta felicidad. Entonces es algo muy delicado, como decía, es algo muy poco sostenible. Recuerdo, por ejemplo, en el pasado, como cuando era más joven, a inicios de mis 20, quería aprender francés y lo quería de una forma muy fuerte, muy personal. Entonces yo pensaba que si obtenía el nivel de francés que veía en otras personas, por ejemplo, en compañeros que tal vez habían estudiado en Francia o en simplemente en personas que manejaban el idioma mejor que yo, sentía una cierta frustración, digamos, en ese momento. Esa frustración me daba la energía, la gasolina que necesitaba para seguir estudiando. Y yo pensaba que si obtenía el nivel de francés que esas personas tenían, yo iba a ser más feliz. Qué tiempos aquellos, ¿no? Y qué manera de pensar. Que en ese momento, pues, así era simplemente, pero si lo veo desde el punto de vista de hoy, era un poco limitada. Ahora, lo mismo me ocurrió, por ejemplo, cuando estaba estudiando mandarín. Me solía comparar con otros compañeros que tal vez habían estudiado el idioma por más tiempo o simplemente lo manejaban mejor que yo. Y pensaba que si yo hablaba como ellos, iba a poder comunicarme mejor con las personas en Taiwán, donde yo viví por 3 años,
y que iba a ser más feliz. Pero luego, digamos, llegaba a obtener el nivel que yo deseaba de esos idiomas, de francés, por ejemplo, o de chino, mandarín, y me daba cuenta que ese vacío que estaba prácticamente intentando llenar por medio de aprender estas cosas, estos idiomas, no se llenaba. Es más, seguía así de la misma manera. Lo mismo me ocurría también con parejas, por ejemplo. Pensaba, si pudiera estar con tal persona, estoy seguro que sería feliz. Y luego tal vez lo lograba. Y al cabo de unos meses, ese vacío volvía. ¿Cuál era mi reacción? En esos momentos le achacaba, digamos, esa responsabilidad a la persona con la que estaba. Le comenzaba a ver tal vez defectos y comenzaba a pensar que la falta de felicidad o, por ejemplo, ese vacío que sentía en ese momento era porque no era la persona adecuada. Lo mismo me ocurría con países, con trabajos, como he dicho ya, con parejas, con idiomas y con muchas otras cosas. Entonces es algo muy personal también, por lo cual pasé por mucho tiempo que era esta búsqueda incesante de llenar ese vacío y de sentir felicidad. Ahora quiero mencionarles el modelo que a mi parecer es el que nos está atascando en una búsqueda incesante de la felicidad, que es el modelo hacer, obtener y ser. ¿Qué quiero decir con esto? Esperamos que haciendo algo vamos a obtener un cierto algo que nos va a hacer ser felices, por ejemplo. Hagamos un ejemplo. Si digamos que si estudio suficiente, obtendré un buen trabajo, con lo cual voy a obtener mucho dinero que me va a hacer feliz, por ejemplo. O que con ese dinero voy a obtener muchas cosas que me van a hacer ser feliz. Esto nos está limitando a seguir buscando siempre cosas o a seguir haciendo ciertas actividades que según nosotros nos van a llevar a obtener cosas que nos van a dar esa felicidad. El problema de esto es que, como he dicho anteriormente, esto es muy pasajero. Estamos asociándolo a algo que suele venir y se puede ir tan rápido como vino. El otro problema de esto es que solemos extender nuestra identidad a las cosas que hacemos y a las cosas que obtenemos o que tenemos en este momento. Por ejemplo, si soy un arquitecto, voy a tal vez asociar mi identidad a lo que hago, a esa profesión de la arquitectura. Y si en algún momento esa profesión llega a estar en peligro, entonces nuestra identidad y por ende también con ello nuestra felicidad tiende a estar también en riesgo. Por ejemplo, si hay un riesgo en el mercado de la arquitectura en ese momento, o si la profesión en sí en ese momento está siendo reemplazada por inteligencia artificial o cualquier cosa, entonces podemos ponernos en el peligro de, al darle nuestro poder a esa identidad, a esa profesión o a eso que estamos haciendo, entonces nosotros también estamos poniendo en peligro nuestra felicidad. Lo mismo ocurre con cosas que obtenemos. Por ejemplo, como he dicho antes, una casa o un auto. Obtenemos eso o obtenemos mucho dinero y le damos nuestra identidad o una extensión de nuestro ego, de quién somos, a eso. Si lo perdemos, se nos va también una parte de esa identidad y con ello nos sentimos solos, sentimos decepción, frustración, enojo, que suelen ser lo contrario de lo que nosotros creemos que es la felicidad, ¿no? Entonces, este modelo es muy delicado y es a lo que estamos acostumbrados. De hecho, es algo que aprendemos desde pequeños. Por ejemplo, nuestros padres podían decirnos, si estudias mucho, cuando éramos pequeños, ¿no? O si obtienes buenas notas, si estudias para obtener buenas notas, vas a obtener ese caramelo o ese videojuego o lo que sea que te solían dar, que según tú en ese momento te iba a hacer feliz. Pero bueno, luego que lo obtenías, venía otra materia, otro examen, lo que sea, y el ciclo seguía. Entonces, como he dicho, es algo que tal vez no es sostenible. En español tenemos un verbo hermosísimo. De hecho, tenemos dos verbos. Tenemos el verbo ser y el verbo estar. Y a mi parecer, este modelo se relaciona más con estados pasajeros de ánimo, prácticamente, o estados emocionales, como por ejemplo la alegría. Entonces, cuando nosotros hacemos algo para obtener algo, luego estamos de una manera, por ejemplo, estamos contentos, estamos alegres,
pero es algo que suele durar un cierto tiempo. Y también corremos el riesgo de que ese estado de ánimo o emocional tiene su contraparte, la tristeza, por ejemplo. Entonces, cuando estamos alegres porque nos dieron algo, vamos a estar tristes porque nos quitaron ese algo. Y de nuevo es algo muy pasajero y muy sensible o delicado a situaciones externas. Ahora discutamos un poco sobre cómo integrar lo que yo llamo el verdadero ser del modelo de arriba. Ese ser que ya nos mencionaba Lao Tzu en su libro del Tao Te Ching suele ser la contraparte del hacer. Si lo vemos en el yin y el yang, el ser suele ser el yin y el yang suele ser el hacer. La parte activa, ¿no?, del hacer, y la parte pasiva, que es la parte del yin o del ser. Ahora, ¿qué quiero decir con este ser? El ser es simplemente la parte de nosotros que logra trascender la identidad, que logra trascender lo que hacemos o lo que obtenemos o las ideologías, lo que creemos que somos en un cierto momento, que trasciende en sí al ego. Con eso quiero decir que también trasciende la familia, que trasciende el trabajo, que trasciende la nacionalidad, los pensamientos y las creencias que tenemos. Es la parte que es espiritual en nosotros, nuestra esencia. El ser suele ser también esa conciencia que está detrás de todo lo que hacemos. Por ejemplo, esta conciencia comprende que hagamos o no hagamos, o en sí hagamos lo que hagamos, vamos a estar bien, estamos bien en este momento. Es la parte de nosotros que nos hace comprender de una manera trascendental, no con la cabeza, sino de una forma un poco diferente, que es interna. Se puede sentir solo internamente, que entiende que en este momento tenemos la cantidad de dinero, que tenemos la profesión, que tenemos la familia que necesitamos para ser felices. El ser es también la parte de nosotros que se siente completamente conectado a alguna tarea que puede hacer. Por ejemplo, en un momento que uno se siente fuera de la cabeza, fuera de los pensamientos. Por ejemplo, si a alguien le gusta pintar o cantar, tocar algún instrumento, esos momentos que se suelen llamar como del flow, ¿no?, el estar en el flow. Esa parte de nosotros que siente esa pasión en ese momento, ese es el ser. Me gusta hacer una comparación bastante, digamos, gráfica, analógica del ser con el ojo de un huracán y el hacer con el huracán en sí. El ojo del huracán no cambia, de hecho siempre se queda calmo, tranquilo, mientras que el hacer, la parte del huracán, siempre está en constante cambio, está girando, está moviéndose. Entonces el ser suele ser esa parte que está adentro, que está siempre ahí tranquila, con calma, y que no necesita que las cosas cambien para ser, porque simplemente está y es así como es en ese momento, ese ojo del huracán. Creo que es una forma bastante fácil de entenderlo y eso está siempre adentro de nosotros. Yo sé que conceptualmente esto suele ser un poco abstracto. La mente puede intentar comprenderlo y de hecho las palabras que he dicho son simplemente etiquetas o señales, flechas que te pueden, digamos, indicar cómo sentir eso de lo que estoy hablando, esa parte, esa dimensión. Sin embargo, puede ser importante primero entenderlo mentalmente porque puede ser como un puente para llegar verdaderamente a sentirlo, a poder acceder a esa dimensión de nosotros que es el ser. Ahora, cabe recalcar que la única manera o el único momento en el cual podemos acceder a esa parte de nosotros es en el ahora. No es después, tampoco obviamente en el pasado, porque esos momentos o esos tiempos no existen. Entonces, regresando a lo de la persecución, esa búsqueda incesante de la felicidad que suele ser tan elusiva, es prácticamente lo mismo. Estamos buscando algo en un momento futuro que no va a llegar a menos que estemos presentes y que estemos en el momento de ahora y estemos completamente conscientes en dónde estamos, en lo que estamos haciendo. Ahora déjame hacerte la pregunta, si estás tan agradecido en este momento por lo que tienes, por lo que eres,
y por dónde estás, por cómo te sientes, ¿crees que necesitarías hacer algo o obtener algunas cosas para poder ser feliz? Ahora, con esta introducción que te he dado sobre el ser, quiero mencionar este modelo alternativo al que había dado anteriormente. El anterior era el modelo de hacer, obtener y ser. Ahora el modelo del cual estoy hablando es el de ser, hacer y obtener. ¿Qué quiero decir con esto? Si logramos enfocarnos en la parte del ser, con esa conexión prácticamente espiritual con nosotros mismos y con los demás, podríamos también enfocarnos en ser felices ahora. Y si sos feliz ahora, entonces todo lo que vayas a hacer y lo que vayas a obtener no va a llevar esa dimensión de necesidad. Y sin necesidad no hay frustración, no hay esa tristeza que suele venir al momento de, por ejemplo, perder algo. No vendrá la decepción y ese desgaste energético que solemos sufrir en los momentos que perdemos algo, por ejemplo, o que tenemos algún tipo de decepción. Entonces, el truco, digamos, o el secreto del cual estoy hablando es hacer un cambio de enfoque, dejar de esperar que esa felicidad venga de algo que vayamos a hacer o de algo que vayamos a obtener y regresarla al momento presente. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente siendo quien somos en este momento, agradeciendo lo que tenemos en este momento y disfrutando de ello. Callando un poco la mente, haciendo un poquito tal vez de meditación. No tiene que ser una meditación en la cual nos sentemos con los ojos cerrados a estar de esa forma por horas o algo así, sino simplemente bajando el ritmo de la vida, por ejemplo, escuchando lo que escuchamos alrededor, apreciando lo que vemos, lo que sentimos. Y desde esta dimensión podemos sentir un cierto gozo, una cierta paz. Luego podemos hacer las cosas que tal vez querríamos hacer normalmente, pero de una forma más tranquila, de una forma, como he dicho anteriormente, con menos necesidad o presión. Y por último, lo que obtengamos de nuevo va a ser de una forma más satisfactoria. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque no va a ser algo que necesitamos para sentirnos felices. Entonces va a ser algo así como un bono, algo extra que vas a estar obteniendo más fácilmente, porque la energía que solías desgastar prácticamente o gastar en el momento de frustrarte, de presionarte o de estresarte, no la vas a estar desperdiciando en eso, sino la vas a estar utilizando en atraer lo que quieres. Es muy diferente, creo yo, este modelo, esta forma de ver las cosas, y también conlleva a que no va a estar siempre persiguiendo algo. Puedes tomarte tu tiempo, también puedes estar sin hacer nada por un momento y disfrutarlo. Entonces, la próxima vez que te encuentres a ti mismo diciendo que necesitas de ese algo o necesitas que eso ocurra, por ejemplo, necesito que el coronavirus termine y que cierre todo lo que es o acabe todo lo que es la cuarentena para ser feliz. Puedes preguntarte, ¿cómo puedo sentirme feliz ahora, en este momento? Con las cosas que he dicho o simplemente mirando adentro de ti. ¿Cómo puedes simplemente ser? Y luego vas a ver cómo no necesitas que eso ocurra o de obtener eso para ser feliz. Se termina la búsqueda en ese momento. Espero que hayas disfrutado de este video. Te invito a darle like y a compartirlo si te ha gustado y nos vemos próximamente.